Y la tecnología, que también tiene mucho que decir en todo lo que está siendo la lucha contra el coronavirus, desde herramientas de visión artificial, aplicaciones para móviles, drones, complejos algoritmos de inteligencia artificial, etcétera. Horacio Nava, de SGS, es la empresa líder mundial en inspección, verificación, análisis y certificación, nos va a contar algunas de las claves en este ámbito y creo que ya nos acompaña. Horacio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. En tus ¿Qué manos queda tal? que nos cuentes cómo van las novedades. Muy bien, encantados de estar contigo. Todo tuyo. Vale. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias a los organizadores del Congreso de Seguridad 4.0 por contar con SGS para una de las ponencias. Es evidente que el coronavirus ha cambiado nuestras vidas en los últimos meses, hasta tal punto que sería necesario que todos nos preguntásemos algunas cuestiones. ¿Qué hubiera pasado si esta situación se produce hace 30 años o hace 50 años, en donde lógicamente no tendríamos los mismos medios que tenemos en estos momentos? ¿Cómo sería todo el proceso de detección del virus, de erradicación del mismo? ¿Qué medidas aplicaría cada país? En base a qué? ¿Cómo hubiéramos convivido con el virus? ¿Cómo sería nuestra comunicación? ¿Cómo nos relacionaríamos durante el estado de alarma? ¿Cómo entretendríamos a familiares, a niños que pudiéramos tener? Eh, y yo creo que al final un poco lo que nos debemos de preguntar es cuánto de todo esto hemos hecho con tecnología. La ponencia que voy a realizar hoy la he dividido en tres grandes partes. Una primera explicando todo lo bueno que el coronavirus ha aportado a la tecnología, y lo digo así queriendo, digo el coronavirus ha aportado cosas buenas a la tecnología, porque no solo la tecnología aporta esas cosas a la gestión de la actual pandemia. Una segunda parte en la que explico muy brevemente algunos de los servicios de SGS relacionados con el tema del COVID, como empresa líder en servicios de verificación y certificación que somos. Y la relación de servicios lo hago sobre todo enfocado a lo que veremos en la tercera parte, que es cómo en SGS se utiliza la tecnología en tiempos de COVID. En los últimos años, el desarrollo de la ciencia y la técnica ha irrumpido en todos los ámbitos y en todos los niveles sociales. De modo que en los tiempos actuales la tecnología se ha convertido en uno de los productos fundamentales de consumo de la modernidad. En esa diapositiva que veis ahí, bueno, puede llevar un poco a la confusión, ¿no? Yo pongo antes y lo pongo queriendo, vamos a decirlo así, ¿no? Ese consumo tan habitual a día de hoy nos puede, nos puede hacer creer que la evolución de la técnica es pasar de un teléfono fijo a un teléfono móvil, que es pasar de una máquina de escribir a un ordenador, que es pasar de una cámara de fotos analógica a una cámara de fotos digital, que es gestionar nuestras agendas en vez de papel, gestionarlas con ordenador. Y podríamos pensar que realmente ese es el gran cambio. Pero la evolución va mucho más allá y, bueno, yo creo que eso lo comentó sobre todo el primer ponente de Siemens, bueno, en el que destacaba un poco otros términos de lo que es un poco la tecnología, ¿no? Por eso la realidad, el gran cambio que nos trae la tecnología en estos momentos es la revolución del conocimiento que perfecciona la industria y la automatiza. Esta realidad está aumentada por esos términos que se comentaron antes y que yo no voy a entrar en más detalles, aunque ahí veis frases y veis imágenes que nos lo pueden explicar, como puede ser todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas, con los dispositivos conectados, con la recogida de información a través de diferentes sensores, como puede tener que ver con la inteligencia artificial y la simulación de procesos de inteligencia humana. Y, bueno, algo a lo que dio mucha importancia el primer ponente y que coincido con él, que es que al final todo esto se materializa en un Big Data y en la interpretación que se realiza de ese Big Data. Sí es cierto que, bueno, parece que la prevención de riesgos laborales tarda en sumarse un poco más a todo lo que es estas tecnologías,
Pero, bueno, yo creo que al final hay que ser un poco conscientes del gran cambio que supone y como todo nuevo elemento bueno, que está en un desarrollo rápido, necesita a veces de un impulso, ¿no? Y, bueno, yo creo que esa es la parte buena que al final hay que buscar partes positivas y partes buenas en todo lo que nos sucede. Y yo creo que es un poco la parte buena que nos ha aportado el COVID, ¿no? Y el COVID, sobre todo, hombre, yo diría que en todos los ámbitos, pero en la prevención, el poder utilizar, el poder empezar ya a lanzarse definitivamente al uso de nuevas tecnologías es una de las grandes ventajas. En la siguiente diapositiva explico, bueno, brevemente, bueno, lo que son un poco las diferentes soluciones tecnológicas que se han ido adoptando bueno, en diferentes países. Sí es verdad que yo creo que en este caso España, pues, bueno, como diríamos, lo tiene que hacer mirar, porque la tecnología a todo lo que tiene que ver con coronavirus en España se ha tardado bastante más en aplicar. El motivo, yo estoy seguro que no es un problema de empresas tecnológicas, que no es un problema de conocimientos, sino que detrás de todo esto, y podemos pensar en la aplicación lanzada en España, como puede ser el radar COVID y todo lo que tardó en implantarse, yo a todo esto pues creo que los principales problemas pues vienen más de tipo legislativo, por temas de ley de protección de datos, por ejemplo, problemas políticos, intereses de otro tipo que no tienen nada que ver con las grandes posibilidades de desarrollo de nuevas tecnologías que también tenemos en España. Entre esas soluciones tecnológicas, y insisto que algunas de ellas a lo mejor no se están aplicando en España o tardan más en aplicarse y, lógicamente, tienen otras muchas aplicaciones, pues encontraríamos todo lo que tiene que ver con temas un poco de movilidad. Ahí es un poco donde se ve todo lo que tiene que ver con esos temas de movilidad. No lo estoy viendo yo ahora mismo bien. Un segundo, ¿eh? Bueno, si vas avanzando, sigo avanzando yo. Todo lo que tiene que ver con esos problemas de movilidad, la aplicación de aplicaciones, o sea, la utilización de aplicaciones de asistencia sanitaria para evitar saturar el teléfono a través un poco de la apps. En el apartado 3, todo lo que tiene que ver con la gran supercomputadora V2, que fue un poco el origen para poder detectar todo lo que fue el coronavirus, en donde fue una computadora que analizaba búsquedas y a través de esas búsquedas y del Big Data y la inteligencia artificial, pues llegó un poco a una conclusión de que estaba sucediendo algo y de que podía haber algún tipo de epidemia, ¿no? En el apartado 4, todo lo que tiene que ver con rastreos, identificar personas con las que un individuo ha estado en contacto, ahí por diferentes métodos. El apartado 5, todo lo que tiene que ver con códigos QR. Pues en China, las primeras trazabilidades de hacia dónde viajaba la gente se hacía precisamente a través de códigos QR, que en función de hacia dónde viajaban esas personas, pues bueno, marcaban el famoso semáforo verde, rojo o ámbar de cómo estaban esas personas. En el apartado 6, todo lo que es la utilización del chatbot, que bueno, a lo mejor por chatbot nos suena menos, pero si hablamos de Siri, de Alexa, que nos permite comunicarnos fácilmente con ellos, incluso a personas mayores, obtener información. Incluso la Organización Mundial de la Salud lanzó su propio chatbot. Todo lo que tiene que ver con la medición, ahí lo llamamos casco inteligente, pero todo lo que tiene que ver ya no con los típicos termómetros que estamos utilizando en España, sino en China pues utilizaron cascos con
con termómetros incorporados que podían medir incluso temperaturas en radios superiores a los 5 kilómetros. Bueno, lógicamente todo lo que son las computadoras y las ventajas que ofrece un poco a los médicos para identificar infectados en base a un escáner. Vehículos autónomos utilizados para desplazarse y para fumigar. Bueno, la medición de temperatura también con drones, incluso medir temperatura en personas con drones. Utilizar robots y drones para transportar comida, medicinas a personas que pudieran estar aisladas. Y yo creo que luego, pues bueno, otra parte un poco que se comentó en su momento en una de las presentaciones, que es todo lo que tiene que ver con las vacunas, ¿no? En el apartado 12, y cómo se utiliza la inteligencia artificial, pues bueno, para en base a toda la información disponible, pues saber hacia dónde pueden ir las vacunas, saber cuáles son los mejores tratamientos, ¿no? Es evidente que la tecnología, o sea, se ha relanzado enormemente con la llegada un poco del coronavirus. En esta segunda parte, bueno, voy a explicar más un poco los servicios que desde SGS se lanzaron relacionados con todo el tema de coronavirus. Hoy en día SGS es líder mundial en inspección, verificación, ensayo y certificación. En la actualidad, el grupo SGS en España cuenta con más de 4.000 profesionales, siendo muy conscientes que es nuestro principal activo, y estamos presentes en todas las comunidades autónomas a través de más de 130 oficinas, laboratorios e incluso a través en inspecciones técnicas de vehículos. El núcleo de nuestras actividades los constituyen los servicios de inspección y supervisión del comercio internacional de productos agrícolas, minerales, petróleo y petroquímicos, equipos industriales y bienes de consumo. Si bien es cierto que a lo largo de los últimos años hemos ido creciendo en otro tipo de actividades no dependientes tanto del comercio, como son la certificación, el medio ambiente, la construcción, la prevención de riesgos laborales y otros servicios relacionados. La orientación en los servicios siempre ha sido la misma, que está un poco, es lo que se plasma en esta transparencia, que lo que buscamos es un poco aportar soluciones al cliente cuando tenga algún problema. Lógicamente, el coronavirus supuso un problema para todos, para todas las empresas, y SGS, bueno, se planteó ayudar a las empresas a gestionar los desafíos del brotes de COVID-19, equipándolas con medidas eficientes para una respuesta rápida que mitigue los impactos. Los servicios de nuestra amplia cartera, pues, se fueron un poco adaptando a la situación que nos tocaba o que nos toca vivir, ¿no? No solo que nos tocaba. SGS es servicio de prevención ajeno, y como servicio de prevención ajeno, pues lógicamente, bueno, yo creo que los servicios de prevención ajeno en parte salieron reforzados de esta situación, de esta pandemia. Se contó mucho con ellos y se sigue contando mucho con ellos. Nos gustaría seguro que fuera más. Entonces, dentro de esa primera parte, en la parte de asesoramiento como servicio de prevención ajeno, pues bueno, tenemos un poco todo lo que tiene que ver con las evaluaciones de riesgos, la elaboración de protocolos, la vigilancia de la salud, vamos, un poco todo lo que son un poco las obligaciones establecidas para los servicios de prevención. En el apartado 2, no sé si puedes pasar. Vale. En el apartado 2, otra de las obligaciones como servicio de prevención es todo lo que tiene que ver con formación. En formación también, bueno, también nos vimos obligados un poco sobre todo a promover entre los clientes, ¿no? No tanto nosotros adaptarnos, que ya podríamos estar más adaptados, pero a promover entre los clientes todo lo que era un poco formaciones virtuales, teleformación. Lógicamente, la formación presencial quedó reducida al mínimo, ¿no? En el apartado 3 y 4 ya no es una labor tanto derivada de nuestras actividades como servicio de prevención,
sino más derivado de nuestras actividades en el ámbito de la verificación y la certificación. Por eso, y debido un poco a las obligaciones que se establecieron, pues bueno, lanzamos dos servicios de verificación, aunque luego dentro de él tienen diferentes variedades. Uno relacionado con temas de ventilación y otro relacionado con todo lo que son los sistemas o la verificación de los protocolos de limpieza y desinfección. Si me pasas la diapositiva. Bueno, ahí hacemos un pequeño detalle de en qué consisten esos dos servicios de verificación, sobre todo porque es lo que voy a utilizar para explicar un poco cómo utilizamos la tecnología en el SGS o cómo lo adaptamos un poco a todo el tema del COVID, ¿no? En la parte de ventilación, pues verificamos todo lo que es calidad de aire interior y verificamos un poco la nueva normativa sacada por el Ministerio de Sanidad con unos requisitos específicos para ventilación debido a esta pandemia. Y en la siguiente, pues explicamos un poco lo que es el proceso de verificación de los protocolos de limpieza y desinfección, ¿vale? Que, bueno, yo creo que fue algo que en su momento fue muy conocido por empresa, por diferentes clientes que lo promocionaron y dejando siempre claro que estos servicios en ningún caso implican, bueno, algo que en su momento se intentó lanzar yo creo que más como temas de marketing, esto en ningún momento implica el que podamos garantizar que es un espacio libre de COVID, ¿no? Los servicios fueron variados. Voy a entrar luego a detallar en concreto uno, explicando un poco lo que estamos haciendo, ¿no? En SGS tenemos muy presente que nuestro principal activo son las personas y por ello fomentamos el crecimiento del capital humano y además nos preocupamos continuamente por la salud y tratamos de garantizar la seguridad. Entendemos además que para materializar esta apuesta por las personas debemos ser referentes en temas de tecnología. Año a año incorporamos nuevas aplicaciones. Una de las últimas, bueno, pues tiene que ver con un tema de movilidad, de coordinación de seguridad, el CSS Mobility, pero la que sí quiero ahora un poco detallar más rápidamente es todo lo que tiene que ver con la inspección remota. Vale. SGS ha introducido el concepto de inspección en remoto con una aplicación llamada SGS QIQ, que proporciona una experiencia de colaboración totalmente interactiva, probada en muchas implementaciones de campo, tanto de inspecciones como para auditorías. Lógicamente, cuando hablamos de una inspección en remoto, aunque luego cuente las ventajas, ya nos las podemos imaginar cuáles son esas ventajas. Consiste en un inspector de SGS, en una oficina de SGS, conectado con un cliente en sus propias instalaciones para guiarle en la expedición mediante el uso de esta aplicación, que además es un uso muy sencillo y que se realiza a través de una llamada. El cliente lo único que tiene que disponer es de un teléfono móvil, igual que sea Android que sea iOS, una tablet, lógicamente con conexión a Internet, porque sobre todo, además de la comunicación, lo que se va a utilizar es la cámara inicialmente, ¿no? Aunque también se podría hacer uso de gafas inteligentes. ¿Cómo lo utilizamos en el servicio de desinfección monitorizada? Bueno, el servicio de desinfección monitorizada consta de 3 fases. Una fase con una revisión inicial de protocolos, una segunda fase en donde se realizan donde además se verifica o se debería de verificar in situ todo lo que son los protocolos de limpieza y desinfección que tiene el cliente y además se realizan diferentes tipos de mediciones de la eficacia, vamos a decir, de esos procedimientos. Y una tercera fase que es un poco la de verificación y la de la emisión un poco del sello y la de, bueno, vamos a decir, renovación de que se cumplen todas las condiciones.
Si me pasas, en todos estos, lógicamente, en todos estos procesos no se puede hacer inspección remota absolutamente para todo. Las personas al final desempeñan una labor muy importante y todo lo que son tomas de muestra, mediciones, pues se deben de realizar in situ. No cabe la posibilidad de realizarlas de ninguna otra forma. Sin embargo, si me marcas un momentín, verás ahí un poco en qué tres fases, vamos a decirlo así, podemos utilizar el QIQ. ¿Qué nos aporta a nosotros utilizar además el QIQ? En esa apuesta un poco por las personas. Las tres fases son las primeras, lógicamente. Lo que nos aporta es que, bueno, aunque tenemos expertos en todo el territorio nacional, es verdad que la gran diversificación de servicios que tenemos hace imposible que en todo el territorio nacional tengamos expertos absolutamente en todos los temas. Con lo cual, vamos a decir que esta misma herramienta nos permite que una inspección que tengamos que realizar en Madrid nos la puedes realizar perfectamente alguien que está en Vigo. Si me pasas la siguiente diapositiva, la siguiente. ¿En qué consiste exactamente? Pues bueno, un poco en lo que veis ahí, ¿no? La aplicación móvil utiliza la conexión en remoto, una conexión en remoto avanzada y permite conectarse con un experto en las instalaciones de SGS. Si me pasas. La inspección ayuda a conectarse con un inspector o un experto en inspecciones de SGS y realizar inspecciones en remoto, en vivo o en las instalaciones que indique en cualquier lugar. También permite realizar inspecciones en remoto y un experto de SGS es el que guía un poco cada paso, al tiempo que, bueno, realiza una serie de preguntas y comprueba las inspecciones. Además, este tipo de aplicación nos permite presenciar la inspección en remoto. Quiere decir que si estamos realizando, si un inspector de SGS en Vigo está realizando una inspección en Madrid, pues además puede haber alguien intermedio visualizando un poco todo el proceso de inspección, de auditoría, y todo esto se graba en vídeo, al que luego se puede recurrir, ¿no? para verificar un poco todo lo que se está haciendo. Si me pasas, y a la siguiente también, bueno, ¿qué beneficios tiene QIQ? Podemos realizar las inspecciones donde los clientes no pueden llegar, las inspecciones se realizan mucho más rápidas, no es necesario planificar viajes, bueno, evitamos cualquier tipo de retraso debido al tráfico, además permite cumplir sobre todo con requisitos de seguridad, sea distanciamiento social e incluso evitar la presencia de inspectores en instalaciones peligrosas. Si me pasas a la siguiente. Bueno, ahí veis un poco las funcionalidades. Yo creo que sobre todo la funcionalidad más llamativa de todo esto, lógicamente, es que el cliente, vamos a decirlo así, descarga la aplicación, utiliza la aplicación y desde ese momento el control pasa a ser única y exclusivamente de SGS, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el control de la cámara es de SGS, SGS puede realizar fotografías y compartirlas con el cliente, lo que llama itelestración, puede indicar sobre esas fotografías detalles que quiere ver en más profundidad para que enfoque con más profundidad y bueno, se están valorando también, lógicamente, otro tipo de cámaras que no sea simplemente la del teléfono móvil. Si me pasas a la siguiente. Bueno, ahí veis un poco lo que es el proceso, si me lo vas avanzando un poco todo lo que es, pues bueno, ahí veis un poco todo lo que es el proceso de, bueno, desde que el cliente realiza una solicitud, puedes avanzarlo rápidamente, no hay ningún problema. Desde el cliente realiza una solicitud, descarga la app en el ordenador, ¿me avanzas? Se le indica un poco que, bueno, que se van a proceder a grabar un poco todas las instalaciones por temas de ley de protección de datos, bueno, y luego se le va orientando, puedes pasar sin ningún problema,
luego se le va orientando un poco en todo lo que es el proceso de auditoría, solicitándole cosas, lo que decía, realizando fotos y compartiéndolas con el cliente, pidiéndole más detalle de las mismas y al final, pues bueno, esa grabación queda ahí y disponible un poco para todo el mundo. Si me pasas, nada, ahora ya son 2 diapositivas muy breves, que bueno, es un poco el detalle de cómo sería. Es muy sencillo para el cliente, consume muy poco, o sea, funcionan con muy poco ancho de banda y prácticamente es eso. El cliente tiene que tener una conexión a Internet relativamente decente. Ahora que vamos camino del 5G no debería de ser ningún problema y tiene que tener batería en el móvil. Si me avanzas... bueno, yo creo que al final es evidente que, avánzame a la última ya, es muy evidente que, bueno, que el uso de la tecnología se ha agilizado mucho con la llegada del coronavirus. No creo que el coronavirus haya descubierto nada nuevo de tecnología, pero sí, pues, sí ha acelerado un poco todo ese proceso. Y yo creo que la pregunta un poco que nos quedaría por responder es, si llega un nuevo virus, ¿estaremos más preparados? Bueno, esperemos que sí, ¿no? Si me pasas a la última, os dejo mis datos para cualquier duda que tengáis, que nos la hagáis llegar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Horacio, por compartir. Efectivamente, habrá que ver qué ocurre si llega otro virus, como tú bien exponías. Gracias por este acercamiento a las diferentes tecnologías que nos están permitiendo hoy en día poder afrontar la lucha contra la COVID-19. Un abrazo y gracias, Horacio Nava, de SGS, líder mundial, como decimos, en inspección, verificación, análisis y certificación, que nos ha contado muchas de las claves. Gracias, Horacio. Gracias a vosotros. Hasta luego.